José Ignacio, gracias por venir. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Y cómo la ves? Como la veo, la nuestra y el mundo, la nuestra sola. La nuestra para empezar, después vamos con el mundo. La nuestra la veo una etapa interesante, ¿no? La presidenta está estrenando un caudal de votos muy importante, que creo que hubo un crecimiento importante también desde las primarias a las elecciones definitivas, no solamente en cuanto a porcentaje, sino en cuanto a ocupación territorial. Y creo que eso tuvo que ver, para mí, entre otras cosas, a un discurso de la presidenta, llamando a los consensos, llamando a revisar errores, es decir, una actitud más conciliadora, de más tranquilidad. Eso fue el 23-24 de octubre. Después hubo ya medidas como control en la compra de divisas, la necesidad de conservar el superávit comercial, la aparición de la AFIP como un actor importante, el anuncio de recorte de subsidios, ese numerito de 600 millones, ahora una revisión cualitativa. A eso me refiero. ¿Crees que hay un cambio de pantalla? ¿Cambia el modelo? ¿Tiene que cambiar? ¿Qué debe cambiar? No, sí, yo creo, todo modelo o todo proceso económico tiene etapas. Esto es como una carrera, a veces digamos turismo carretera. Vos para terminar una etapa tenés que entrar a boxes, tenés que parque cerrado, hacer reformas, cambiar cosas. Una etapa de llanura, la otra de montaña. Yo creo que la etapa que viene es una etapa distinta y no solamente por nuestro proceso. Nuestro proceso en sí misma ya era distinta, es consolidar ese salto hacia el desarrollo, como vos decías recién, y no conformarte con una etapa de crecimiento. Pero además se está dando en un contexto del mundo que no podemos decir que es indiferente. Vos estuviste en la reunión del G20 ahora. Sí. ¿Y qué viste? Que vi, la pucha. Quedó casi todo contaminado por la crisis de Grecia que en ese momento se estaba viviendo. La verdad me hizo acordar mucho al 2001, desorientación. Para mí, bueno, viví tanto el 2001 que recuerdo todas las políticas equivocadas, tratando de que vía el ajuste resuelvas cosas cuando vos sabés que el problema de esas crisis no es discutir el monto del rescate, sino cómo se vuelve a crecer. Entonces ves que estás en una etapa donde esa agenda del crecimiento no está y sabemos que cuando hay ajuste, ya sabemos, igual cae la recaudación, cae el empleo. Y hoy hay que incorporarle algo muy novedoso que antes no estaba, que el avance de la crisis social. Yo estaba en ese foro y veía como dos velocidades totalmente distintas entre lo que discutíamos, la teoría y los gobiernos, y lo que en la calle vos vas viendo, los indignados que faltan de España a Estados Unidos, a Inglaterra. Creo que esto se incorpora nuevo en el mundo. Y creo que no están los tiempos que había antes para resolver los problemas. Vuelvo acá. ¿Los industriales van a aceptar que les recorten subsidios así como así al subir la energía o qué van a reclamar a cambio? No, a ver, lo hemos dicho con claridad. En la dirección estamos de acuerdo. Todos sabíamos que había 80.000 millones de dólares de subsidios, que esto es un tema que en una etapa pueden justificarse y en otra etapa hay que reverlos. El subsidio como tal es una herramienta, yo vengo de Europa, una herramienta que tanto Francia, la Unión Europea, utiliza como una de las principales herramientas de la política económica. Ahora, el subsidio está claro que tiene que ser preciso, transparente, tiene que tener un tema de costo-beneficio, que vos tengas claro cuánto te cuesta y en qué te sirve. Creo que la Argentina tomó subsidios en algún momento que hay que reverlos. Yo creo que lo hemos charlado muchas veces. Subsidiar quien no lo necesita es la peor inversión que podemos hacer, sobre todo cuando necesitamos atacar otras necesidades. Lo hemos dicho, subsidiar la iluminación de las torres de Palermo o el agua famoso caliente de las piletas de natación, me parece que estamos todos de acuerdo que hay que reverlo. El tema es, si lo hacemos con previsibilidad, en forma gradual, en algo que se conozca cómo se va haciendo, estamos dispuestos a acompañarlo. Vos sos un economista heterodoxo o un no ortodoxo. Soy empresario, textil. Bueno, pero también, digamos, a esta altura uno se maneja con conceptos como ortodoxo o no ortodoxo. ¿Cómo explicás esta falta de dólares, o mejor dicho, que no sobren dólares, desde tu posición de empresario, sin estar todo el tiempo con la teoría monetarista encima? Si escucho algunos temas técnicos, que este es un periodo del año que hay menos liquidación de exportaciones, ¿viste? Porque no estás en el tema puntual de las cosechas. Si escucho también la historia argentina, nosotros no tenemos franceses, tenemos argentinos. Yo te escuchaba decir a vos recién que cuando hay determinadas síntomas Santa en la economía, Miami. Y el argentino siempre se refugió en lo que fue su moneda de ahorro, con razón o sin razón.
yo creo que no estamos en las causas que en otras etapas de la Argentina hizo dudar de esa manera. Si bien podemos estar en una etapa de no generar la cantidad de dólares que se produce cuando se liquida la cosecha, tampoco estamos en un problema de falta de dólares. Lo que sí me parece que las medidas que se están tomando, que se pueden justificar para una causa puntual, si vos tenés, por ejemplo, por un momento la guerra de monedas, lo que te pasa con el real, lo que pasa hoy entre el euro y el dólar. Bueno, si vos ves una situación que el gobierno la conoce, podés tomar alguna medida de este tipo puntual. Ahora, estas medidas en el tiempo sabemos que no dan resultado, ¿no? Sabemos que generan a veces el efecto contrario, sí, ¿no? Una sensación de crisis que no es tal y hace que la gente quiera refugiarse más todavía en una moneda que no tendría a lo mejor el motivo para hacerlo. ¿Qué medidas necesita el industrial para aumentar los niveles de inversión? A ver, la primera va a tener serían miles, sí, pero vamos a tratar de... la primera es mejorar en forma sistémica, trabajar mucho, mejorar la forma sistémica de la competitividad que fuimos perdiendo y que no es una causa, no es solamente el dólar. ¿No hablamos tipo de cambio nada más? No, no. Esta fue la eterna historia de la Argentina. Por no hacer los trabajos que se deben hacer, que tiene que ver en armonizar la política fiscal, la política cambiaria, la política de ingresos, además trabajar en forma sistémica sobre el tema laboral, sobre las leyes impositivas, que hacen a la competitividad de una economía. Como este trabajo nunca se hace, siempre cuando se pierde competitividad se apela a la magia del tipo de cambio como única herramienta. Y ya sabemos lo que nos enseña, que tarda un tiempo, ese beneficio sirve por un periodo y luego estamos en el punto de partida. Pero esos son los precios industriales también lo que dicen tipo de cambio retrasados, es la propia demanda del sector. No, a ver, entre tipo de cambio retrasado y tipo de cambio competitiva, creo que la Argentina esa experiencia la aprendió, ¿no? Con tipo de cambio retrasado no hubo retraso cambiario en la Argentina que no terminara en explosión cambiaria. Lo que pasa es que en la Argentina tuvimos claro que la devaluación es mala, hasta la misma palabra, devaluar es sacar valor. Ahora, no entendemos lo perverso y lo perjudicial del retraso cambiario. ¿Hoy ves un retraso cambiario? Yo sé que hay varios temas que te están negociando. Si vos decís el tipo de cambio multilateral, si yo me comparo con Brasil a 1,70, todavía soy competitivo. Ahora, en la economía en global, uno que dice, si tomamos los índices de inflación de los últimos años contra el índice de aumento de tipo de cambio, está claro que se está retrasando. Ahora, el tema es cómo se corrige. ¿Subiendo el nivel de devaluación o tratando de bajar? ¿Subimos el piso o el techo o tratamos de bajar el piso? Creo que el desafío está en que mejoremos la competitividad y bajemos las expectativas inflacionarias. Héctor Recalde dijo hoy que no necesita que usted sea el cardenal Zamore, es decir, el mediador entre Moyano y Cristina, porque no hay problemas entre los dos. ¿Hoy te ves más cerca de Cristina que de Moyano? No. Yo creo que imaginar un proyecto nacional sin un consenso profundo entre los trabajadores y empresarios, la historia argentina demuestra que es imposible. ¿Te sorprendió esta declaración de Héctor Recalde? Primero que yo no tengo que intervenir entre Cristina y Moyano. Sí me gusta hablar con Moyano, del cual vos sabés que yo tengo una relación de hace mucho tiempo. Le reconozco muchos méritos en cuanto a la concepción de su proyecto nacional, a sus peleas en el tiempo donde nunca abandonó un rumbo determinado en cuanto al proyecto nacional. Creo que hay algunas cosas puntualmente que no estoy de acuerdo, es decir, en las formas, en los procesos, pero creo que es recuperable el diálogo. Aparte yo tengo la obligación, no solamente el deber, de tener la mejor relación posible con quien es el representante legítimo de los trabajadores. ¿Estás a favor del reparto de ganancias, que es uno de los proyectos que va a presentar Moyano? Yo estoy de acuerdo en discutirla. Estoy dispuesto a discutir. No estoy de acuerdo con el proyecto de Recalde, el que puso, porque yo creo que ese proyecto traía escondido, lo he dicho muchas veces, la cogestión sindical en una discusión que es distinta. Sí creo que hay que discutirlo, creo que el camino adecuado son las paritarias, creo que el camino adecuado, como ya tenemos muchos sectores industriales, es sujetarlo a una variable predecible, tanto para los trabajadores como para las empresas, que puede ser productividad, que puede ser cualquier otra variable, pero creo que esto ayuda. ¿Pero querés discutirlo? O sea, no lo rechazas. No se puede dejar discutir si está, como decimos en el artículo 14 bis de la Constitución. Ahora, también lo hemos dicho,
No miremos con un solo ojo al artículo 14 bis de la Constitución. Ahí también habla de la libertad sindical, ahí también habla del acceso a la salud, del acceso a la educación, a la vivienda propia. Ahora, lo que me parece, que en esto sí no coincido a lo mejor con la central, con la CGT, que lo que se trata de discutir, el problema de fondo ¿cuál es? La redistribución del ingreso, ¿correcto? Eso es lo que nos interesa prioritariamente mejorar en la Argentina. Entonces, si eso es lo que nos interesa de fondo, hay otras prioridades, porque siempre con lo que estamos proponiendo es cazar en el zoológico, ir siempre sobre el mismo que está en blanco. Y tenemos que acordarnos que en la Argentina hay un 38% de trabajadores en la informalidad. Entonces, si queremos mejorar la redistribución del ingreso en su conjunto, la prioridad es que nos ocupemos de eso. Pero también los industriales son responsables, no solo el Los sindicato. Industriales formales, o los no, empresarios. al contrario. Porque acá tenés un costo hacia el trabajador porque no tiene protección y hacia el empresario que está en blanco, que es el que nosotros representamos y defendemos, le crea una asimetría de costos enorme. Porque el que está en negro paga la mitad del costo salarial que el que está en blanco. La viceministra de Trabajo, Noemí Real, ya dijo que, o adelantó que los aumentos salariales del 2012 van a tener un porcentaje menor que aquellos de 2011. ¿Crees que las ganancias de los industriales también deberían caer en un año de desaceleración, de quizás no crecer al 8%? A ver, yo creo que lo que estamos discutiendo, y debemos discutir un día con seriedad en Argentina, porque este es el negocio de todos, es cómo mejoramos el poder adquisitivo del salario. No sirve de nada tener más plata en el bolsillo si yo con eso compro menos cosas. Y esto es un tema de estrategia. La inflación en el medio. Exactamente. Entonces, si uno entra en el círculo que lo conocimos, en la década del 70, cuando discutíamos salarios, ¿cómo se discutían? ¿En función de la realidad de cada sector o todo el mundo esperaba que Lorenzo Miguel, que era el gremio más fuerte, el de los metalúrgicos, cerrara su convenio para que eso que había sido su techo pasara a ser el piso del resto? ¿Cómo terminamos? Mal. Bueno, pero algo así pasó con Moyano, en Camioneros, que se esperaba la pauta, después cerró último, hubo años donde se esperaba, digamos, que ese fuera el parámetro, el número de referencia. Moyano cerró en el 23 y pico, después el promedio se fue al 30, así que yo creo que esto, y el desafío que esperemos en la conferencia industrial, que espero que nos acompañe, que vamos a la semana que viene, Elsten decía que loco es el que sigue haciendo lo mismo y cree que le va a ir distinto. Lo creo que tenemos que hacer hacia adelante con los trabajadores es ver cómo compatibilizamos redistribución con inversión. ¿Qué hicimos históricamente en la Argentina? Por momentos nos paramos en la redistribución solamente y ahuyentamos la inversión. Y otras etapas idolatrábamos la inversión, no importara de dónde viniera, que ya se iba a redistribuir sola, famosa teoría del derrame. ¿Y en qué terminamos? Con un tema común. Tanto uno como otro abortaron los procesos de crecimiento. ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo o somos capaces de compatibilizar las dos cosas? ¿Existe el riesgo de comprarse un problema, de ahogarse en un vaso de agua, teniendo en cuenta que aparecen títulos rimbombantes, psicosis, esta imagen de casas de cambio, de personas enojadas porque no pueden comprar dólares? ¿Suena esa alarma, por más que quizá la situación profunda no sea tan complicada? Yo creo que hay una sensación térmica, la verdad, que la gente vive, que no se condice con la realidad. Por eso que creo que hay que bajar los decibeles, habrá que buscar la forma. Hoy yo creo que hay una sensación de que puede haber falta de divisas, de dólares. Creo que hay que bajar con este tema. Una cosa es que falten y otra cosa es que no sobren. Quizás no están sobrando como antes. Además, cuando uno habla de fuga de capitales, la gente piensa los dólares pasando la frontera. Valija, sí. Y esto no, hay gente que dice, ahorro en esto y lo pongo en un costado. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando las cosas se arreglan, sabemos que esos son los primeros que vuelven a entrar en la economía. Entonces, más que preocuparnos una vez de buscar créditos afuera, preocupémonos de generar los espacios de rentabilidad razonables en la Argentina para que el ahorro de los argentinos se siga invirtiendo en la Argentina. Esa es la prioridad que creo que tenemos que hacer y algo que parece muy simple, es muy profundo esto que estamos diciendo. Cuando para un argentino no haya mejor lugar que invertir sus ahorros que en la Argentina va a tener la mitad de sus problemas solucionados. Gracias por haber venido. Gracias. Nosotros enseguida regresamos, vamos a conversar con Jorge Asís.